Hola, soy Claudio Herrera. Hoy voy a tocar un tema que de suma importancia, ¿no? Por cómo el contador tiene que hacer la figura de reinventarse o adecuarse a los nuevos escenarios en los cuales estamos viviendo. Entonces vamos a hablar hoy del paso del contador al controller, la figura clave y fundamental en estos momentos difíciles y en todos los momentos que necesita el análisis para tomar decisiones. ¿Cómo es la figura del controller dentro de la organización? El controller va más allá del simple contador tradicional que contamos que el que lleva la información o maneja la data de la información contable. El contador es un papel, es un profesional que tiene que tener esa capacidad de anticiparse a los problemas futuros, tener la capacidad de adecuarse a nuevos escenarios, tener la capacidad de reinventarse y adecuarse en todos los escenarios buenos y malos. Justamente en los momentos difíciles se va a ver la capacidad de este profesional. ¿Qué competencias debe tener este profesional? Antes se requería solamente que sepa contabilidad, finanza, economía, tributación, sistemas, que sea un poquito que manejaba todas estos disciplinas. Ahora, aparte de esa disciplina, se necesita que tenga habilidades personales, tenga la capacidad de liderazgo, la gestión de equipos, formar equipos humanos, la capacidad de negociar tanto interno como externo, tener la habilidad o el manejar la inteligencia emocional, habilidad directivas, manejar los idiomas, tanto los idiomas de negocios que conocemos el inglés, apertura de los nuevos mercados y el negocio también el idioma de cibernético o el idioma de la tecnología también, ¿no? Generalmente, el controller, dentro de sus funciones, si hablamos de 40 horas de trabajo, debe dedicar gran tiempo de extraer datos, porque sin información, sin datos, es camino al fracaso. Y los datos no solamente se extraen, se deben analizar para hacer hablar los números. Con los datos extraídos, analizados, tomar las decisiones a corto, mediano, a largo plazo, planificar el tiempo a desempeñar funciones dentro de la organización y lógicamente pues trasladar todas sus estrategias a través de reuniones, pueden ser internos o externos. ¿Dónde se puede ubicar el controller en la empresa? Depende, hay diferentes tipos de controller que se pueden ubicar, por ejemplo, pueden ubicarse como asesor, como tenemos en el primer caso, el asesor que está por debajo de la dirección general de la empresa y está en una línea de asesoría. También puede ser lineal, como lo tenemos acá, y también puede ser dentro de una línea de producción, ¿no? Lógicamente, ¿dónde queremos ubicarlo? Va a ser el éxito de este profesional. Si yo lo tengo como asesor, me va a permitir tener como un brazo derecho para poder eh, trasladar todas mis inquietudes y todas mis necesidades como empresa. El controller es aquella persona que nunca va a decir no y que su negocio principal es buscar nuevos escenarios, nuevos retos, nuevas perspectivas y nuevas posibilidades de negociar. ¿Qué más tenemos que en la figura del controller en esta época de crisis? El controller en esta época tiene que optimizar, en esta época y en todas las épocas y en todas las circunstancias, optimizar los costos. Los costos día a día hay que tenerlos controlados, porque basta un descuido y por ahí tenemos una fisura que poco a poco va a ir calando y se va a ir canalizando nuestros recursos a otros resultados que nos van a llevar a la quiebra o al fracaso como institución. Análisis de nuevos escenarios. El controller no puede quedarse en un solo escenario. Tiene que estar pensando nuevas oportunidades, nuevos mercados,
nueva forma de reinventarse, reorientar el servicio o los medios que está actualmente el negocio. No todos los negocios son estáticos, no todas las empresas son que perduran en el tiempo, siempre tienen que estar en los momentos de transformarse, reinventarse y buscar nuevos escenarios, nuevos mercados, nuevos nichos. ¿Cuáles son esos nuevos escenarios del controller? El nuevo escenario del controller tiene que ver el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, si son ágiles, análisis predictivo, capacidad de adaptación, el control de la tesorería, que justamente hoy voy a hablar sobre este tema, porque la tesorería juega una parte fundamental en épocas de crisis, teniendo en cuenta que los recursos limitados y escasos en la empresa es la tesorería, ¿no? La planificación financiera es clave, la visión holística y la capacidad predictiva. El controller tiene que tener esa figura de poder ver mucho más allá de lo que nosotros vemos. Es un ser sobrenatural que tiene que tener la capacidad de anticiparse, capacidad de analizar y buscar nuevos escenarios y ubicarse en nuevos escenarios para poder lanzar nuevos productos, nuevos servicios y nuevas ventajas o desventajas que puede tener una empresa en diferentes escenarios, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de análisis del controller? El controller? Lógicamente, para tener esa capacidad de análisis debe contar con data, una data de información de dónde se pretende o quiere ingresar, ¿no? Hay que tener los ingenieros y una base de datos válida, sólida, que nos permite ver hacia atrás para buscar el escenario hacia adelante. Con la información se va a tomar decisiones, qué modelo va a funcionar, cuál va a ser el margen bruto del negocio, si voy a ganar o tengo esa... Nadie va a lanzarse en un negocio del cual va a tener una certera pérdida. Todo lo contrario, se tiene que lanzar a nuevos escenarios, a nuevos negocios, teniendo la seguridad de una rentabilidad y optimizando los recursos. El controller es la persona clave, que es el arquitecto que maneja toda la información, ¿no? En una empresa tiene que tener la integridad total, el dato único. No podemos permitir que tengamos software o un recurso de gestión donde se estén ingresando diferentes personas la misma data. Uno, que se incurren en mayor costos, otro que corremos el riesgo de duplicidad o error de información. La reducción de las tareas manuales, optimizar, minimizar el trabajo físico. Siempre la idea es, si automatizo y utilizo la tecnología para las operaciones repetitivas, voy a conseguir el éxito de la información. Los reportes automáticos, ¿no? Los reporting recurrentes, ya no necesito indicar a alguien que me esté elaborando los reportes, sino todo lo contrario, que el mismo sistema me permite generar los reportes automatizados. Para eso existen los software que nos van a dar visión mejor sobre cómo poder usar estos recursos. Lógicamente, la tecnología de la información es clave. La información de acuerdo al receptor. Yo no le puedo dar una información a una persona que no tiene los conocimientos o no necesita mayor información. Entonces tiene que ser la información procesada de acuerdo al requerimiento del personal o las personas usuarias de la información. La trazabilidad de la información. Es importante tener una trazabilidad de dónde viene, cuál es la fuente de donde emana la información, cuál es el origen de la información, porque si no, de lo contrario, se puede tergiversar, se puede cometer algún error y no saber el origen de la información, ¿no? Tener la capacidad de análisis, no solamente el controller, sino rodearse de gente en la organización que pueda analizar. La capacidad de simulación, ver con la información, con la data que tengo, en qué escenario me voy a ubicar, ¿no? Los análisis what if, la gestión unificada de datos, el repositorio único de información. La información debo tenerlo almacenada adecuadamente para que no un virus o un error, la información se pierda, porque sin información, pues estoy como
Alicia en el País de las Maravillas. Es importante contar con un repositorio o un almacenamiento virtual de toda la data, ¿no? Con todo esto, el controller, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo? Jerarquización de la información. Lógico, para poder saber o poder decir o poder determinar dentro de la organización cómo manejo mi información, ¿no? Equilibrio entre la visión global y local. Ahora estamos en un mundo globalizado, podemos ver qué es lo que pensar a nivel global y actuar de forma local, ¿no? Porque la tecnología, la data, la información está en las redes sociales y eso lo podemos trasladar a nuestro entorno inmediato, ¿no? La gestión por desempeños, equilibrar el rigor de la eficiencia y el control de la flexibilidad y la agilidad para la toma de decisiones. La data tiene que ser oportuna, la información tiene que ser adecuada, si no, lo contrario, no me va a permitir tomar la mejor decisión. Como les contaba, en época difícil, la tesorería o el dinero o el flujo de dinero es lo más complicado en una organización. Por lo tanto, el control dentro de todas las funciones que tiene, el control de la tesorería es una de las claves de éxito y fundamental para todo tipo de organización, ¿no? Pero para poder controlar el dinero o el flujo de dinero o el flujo de recursos, es necesario saber hacia dónde va nuestra empresa. Por lo tanto, hay que marcar la dirección general de la toma de decisiones, intentar buscar paralelismo, o sea, buscar escenarios iguales o en mi empresa en circunstancias en otras latitudes o en otras realidades, ¿no? La clave de supervivencia es el crecimiento a futuro, ¿no? Entonces, hay que repasar el circuito operativo financiero, la fuente generadora de liquidez, ¿no? O sea, dónde se genera, así como cuando uno busca el manantial que genera el flujo o un chorro de agua y se convierte en río, en una empresa tengo que buscar la fuente de dónde se origina la liquidez. Y lógicamente, si yo logro determinar de dónde viene el manantial de la liquidez, tengo que mimarlo, cuidarlo, protegerlo y repotenciarlo o potenciarlo, ¿no? Valorar el impacto de las fases del proceso productivo, ver dónde hay mis cuellos de botella, dónde hay sobrecostos, dónde no debo permitir que no que se originen estancamientos y que no pueden generar mi fuente de liquidez. Las medidas sin control estratégica de la gestión asegurando el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos básicos de la generación de la liquidez, ¿no? Aquí me atreví a hacer un cuadrito donde vamos a ver más o menos cómo genero la liquidez en la organización. A través del manejo adecuado, puedo tener un inventario inicial o un saldo inicial y voy a tener la variación del dinero. El dinero, puedo cometer errores de pagar o usar el recurso a corto plazo en temas de largo plazo. O quizás de repente yo puedo tener dinero hoy y lo estoy usando para pagar compromisos que lo puedo diferir a 2, 3 semanas. Entonces lo que estoy mal usando es el recurso en el momento menos adecuado. Entonces vemos, por ejemplo, las amortizaciones de los préstamos, los plazos que yo manejo, la variación del capital o del NOF, que esto lo vamos a ver de aquí más adelante, porque este es un tema sumamente importante, la necesidad de recursos a corto plazo, la variación de inversiones en el activo fijo, si es necesario invertir y en qué momento necesito invertir, la devolución de deudas, la variación de recursos propios de ampliación de capital, reparto de dividendos, si es necesario o cuándo necesito trasladar ese dinero o cuándo lo puedo diferir o cómo lo mejor gestiono ese recurso. ¿Cómo podemos definir la necesidad operativa de fondos? La necesidad operativa de fondos es el ciclo desde que se compra la materia prima, aquí lo tenemos, desde este punto, se compra la materia prima, lo fabrico, lo vendo, cobro y otra vez voy a generar la compra de materia prima. Este ciclo lo podemos definir como la necesidad operativa de fondos. Lógicamente, teniendo en cuenta el tipo de empresa o el tipo de negocio del que estamos hablando. En este caso, estoy hablando de una empresa productora, ¿no?
porque podemos tener una empresa de servicios, una empresa comercializadora, ¿no? Aquí tenemos la definición de MOOC si hablamos de una empresa que compra o una empresa comercializadora, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde el origen de la compra de materia prima. En cada uno de estos procesos va a ser necesario un requerimiento de efectivo. Cuando yo compro materia prima, voy a necesitar un costo o quien me financie el almacenamiento. La existencia o el stock que yo tenga en mi empresa también me va a permitir un costo financiero. Luego, al vender, dependiendo del plazo que le otorgo a mis clientes, también tengo un costo financiero de financiamiento a mis clientes. Y luego, sobre el tema del realizable, también un costo financiero. Y el cobro, igual tengo un costo financiero si lo voy a vender al contado, al crédito, a 30 días, a 60 días, si voy a negociar mis facturas. Todo esto me va a permitir hacer un análisis de la necesidad de dinero en cada uno de los procesos. Entonces, la necesidad operativa de fondos es la clave del controller o del gestor para poder determinar y hacer un análisis del requerimiento de efectivo. ¿Cómo calculamos la necesidad operativa de fondos? Vamos a ver aquí la fórmula, pero vamos a hacer un análisis mucho más detallado y un ratio de análisis que no tenemos como los ratios tradicionales, que ya lo vamos a ver actualmente, vamos a ver ahora mismo. ¿Cómo definimos la necesidad operativa de fondos? No es un ratio de liquidez, no es la famosa prueba ácida. ¿Se acuerdan ustedes que siempre tenemos la costumbre de hacer determinar el capital de trabajo o determinamos la liquidez de la empresa a través de que el activo corriente menos el pasivo corriente, la diferencia es el capital de trabajo ¿cómo se llama? O vemos la liquidez de la empresa, incluso hacemos la prueba ácida donde determinamos lo que es más líquido contra el pasivo a corto plazo. Pero si nos vamos a analizar y vamos a ver más adelante que ese ratio aún tiene carencias, por eso surge este nuevo ratio que le llamamos la necesidad operativa de fondos. ¿Dónde? Vamos a ver cuáles son las existencias que tenemos. Si ustedes ven, en esta época de pandemia que hemos tenido, las existencias pueden haberse visto afectadas por el tema de obsolescencias, calidad. Los deudores, vamos a ver todo lo que tenemos por cobrar a favor de la empresa. Pueden que algunos hayan desaparecido, puede que algunos deudores han quebrado, puede ser que algunos deudores no están en capacidad de pago y lo que teníamos por cobrar a corto plazo lo tenemos que prolongar a 3 meses, 6 meses, un año. Entonces el análisis nos va a permitir determinar los montos reales de lo que tengo en existencia, los montos reales de lo que tengo por cobrar y los montos reales de lo que tengo en tesorería. ¿Por qué en tesorería también es un análisis más detallado? Porque en tesorería, como de aquí vamos a ver más adelante, en tesorería no siempre todo el dinero es disponible para la empresa. Podemos tener fondos sujetos a restricción, podemos tener caja chica, podemos tener cheques en cartera, cheques diferidos, podemos tener una cuenta que solamente es para el tema de pago de tributos, como es en el caso de las cuentas de detracciones. Y de igual forma, el pasivo espontáneo. ¿Qué cosa es el pasivo espontáneo? Es lo que tenemos como cómo podemos financiar este pasivo espontáneo con el manejo de los proveedores. Por ejemplo, lo más barato para poder negociar en una empresa son mis proveedores. ¿Cómo mucho más barato? Yo a un proveedor le puedo solicitar que me pueda abastecer y le voy a pagar en 30 días, 60 días. La capacidad de negociación que yo tenga me va a permitir jugar con mi activo contra mi pasivo corriente, mucho más exigente que una prueba ácida. Por lo tanto, la necesidad operativa de fondos, vamos a determinar que es el activo corriente operativo contra el pasivo corriente operativo, ¿no? La diferencia entre
La necesidad operativa de fondos, repito una vez más, es el activo corriente operativo. Esto es el activo corriente operativo, lo que tengo aquí. ¿Y cuál es mi pasivo corriente operativo? Es el pasivo espontáneo que yo tengo la capacidad de negociar. Bajo este escenario, el controller o el gestor tiene la capacidad de poder manejar sus recursos y poder solventar o eludir y poder no caer en temas financieros. Como les repetí anteriormente, de acuerdo a la fórmula, nosotros podemos comenzar a analizar y decir, yo tengo en la cuenta 10 un monto, pero en esta cuenta 10 es de necesidad observar si todo el dinero que está en la cuenta 10 es disponible para la empresa. Hemos hablado que podemos tener, por ejemplo, cheques diferidos, o puedo tener fondos sujetos a restricción, o puedo tener una cuenta como la cuenta de detracciones que no lo puedo usar como un recurso disponible, sino solamente para pagar impuestos. Por lo tanto, del total de la cuenta 10 o la cuenta efectivo y equivalente efectivo, tengo que netear y determinar el saldo real. Igual pasa con la cuenta 12 y la cuenta 13. Sabemos que en estos momentos difíciles que estamos pasando, hay muchas empresas que han quebrado, han cerrado, han perdido o están reinventando, se están acomodando. Por lo tanto, todo lo que yo tenga por cobrar en las cuentas comerciales a terceros, mucho más en el tema de la relacionada, porque yo sí tengo esta información, me va a permitir que el saldo de esta cuenta lo tengo que determinar al saldo real. ¿Cuánto es mi saldo que tengo por cobrar y en qué tiempo? Si yo tengo por cobrar en 6 meses, en 3 meses, en una semana o en 2 días. Entonces, si yo necesito liquidez para fin de mes, entonces tengo que determinar, hacer mi análisis de mi saldo o una foto al fin de mes. Si yo necesito dinero en 15 días, tengo que determinar cuál es mi saldo de estas cuentas en 15 días para poder también analizar cuánto tengo mis obligaciones en 15 días. En el elemento 2, de acuerdo al plan contable, tenemos aquí todas las cuentas de stock. Dependiendo del tipo de empresa que tenemos, si es una empresa comercial, hay que ver el tema de las mercaderías. Si las mercaderías que tenemos aquí actualmente están en capacidad de venta. Y si estamos hablando de una empresa industrial, tenemos que ver todo lo que tenemos por stock, por producir en materia prima, productos terminados o productos desechados. Yo puedo tener en una empresa, en las cuentas, en la 20 o en la 21, en todas estas cuentas, un stock que realmente no vale nada. Entonces, tendría que trasladarlo o provisionar en una desvalorización de existencia. O de repente, tengo un stock que por las circunstancias que estoy actualmente pasando, tiene un mayor valor. Por lo tanto, este análisis me va a permitir determinar realmente cuál es el valor presente de este valor. Lógicamente, eso no me lo va a reflejar, no lo voy a ver reflejado en los estados financieros, porque los estados financieros en el momento que lo estoy formulando. Este análisis que se está haciendo aquí es un análisis que lo tiene que determinar el controller o el contador, con ayuda del contador, para saber cuál es mi saldo real. Con esta información voy a determinar mi activo corriente operativo actual. Como les indico, no es una prueba ácida, no es un análisis financiero tradicional. Entonces, determino mi valor de la cuenta efectivo y equivalente efectivo, las cuentas por cobrar a terceros o relacionadas y el stock o mi mercancía que tengo actualmente. Una vez que yo determino mi valor actual de la mercancía, yo puedo hacer mi análisis de mis pasivos a corto plazo. De igual forma, comenzaría, por ejemplo, con la cuenta tributos y contraprestaciones por pagar.
Sabemos actualmente, con el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus que estamos pasando actualmente, los tributos se han diferido, se han dado plazos para pagar. Lo que se vencía en febrero, en marzo, en abril, mayo, junio, se ha dado un plazo para poder pagar. Entonces, este dinero, este recurso, lo puedo usar para poder hacer algún tipo de actividad. Igual pasa con las remuneraciones. Las remuneraciones, producto de este manejo que estamos haciendo, el tema virtual o el tema negocios o el personal trabajando de su casa, de repente he podido negociar a un tema de sueldo, remuneraciones. O quizás no tanto el tema de remuneraciones, sino el tema de las gratificaciones, las vacaciones, las CTS, la FP, donde yo puedo diferir esos pagos y por lo tanto poder tener ese recurso disponible. De igual forma, puede ser que el Estado me ha subvencionado o me da algo de dinero para poder pagar mis trabajadores. Por lo tanto, estoy teniendo un nuevo escenario, un nuevo pasivo corriente operativo. Igual pasa con los proveedores que tengo la capacidad de poder negociar. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya he analizado de mi activo corriente operativo, también voy a determinar cuánto es mi pasivo corriente operativo y por lo tanto voy a tener un nuevo escenario y voy a ver la necesidad operativa de mis fondos. O sea, ¿cuánto recurso o cuál es mi fuente generadora de recursos para poder cumplir mis obligaciones a corto plazo? El éxito de manejar si es mayor o es menor me va a poder permitir hacer las negociaciones que yo puedo hacer y ver la necesidad de recurso financiero. De lo contrario, estaría gastando recursos a largo plazo para corto plazo. Eso es un suicidio. O de repente estoy buscando fuentes de financiamiento afuera donde lo puedo conseguir dentro de la organización. Por eso es importante este tipo de análisis. El gestor o el controller tiene que tener esa capacidad de análisis. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, el ciclo operativo, tal como lo he planteado en la figura anterior, el ciclo operativo de la necesidad operativa de fondos nos va a permitir dónde lo podemos financiar, ¿no? Sabemos bien que tenemos el fondo de maniobra, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, donde podemos conseguir este tipo de fondos, ¿no? Vamos a seguir el análisis. Aquí tenemos la relación entre el fondo de maniobra y el NOF, ¿no? Si el fondo de maniobra es menor que el NOF, quiere decir que tenemos un recurso de necesidad de la empresa. ¿Qué significa? Que tenemos una necesidad operativa de fondos donde el fondo de maniobra va a necesitar recursos que necesita la empresa. ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo busco? Y de igual forma, tenemos que el fondo de maniobra es mayor que la necesidad operativa de fondos. Por lo tanto, aquí tengo un excedente de recursos. Si yo tuviera un excedente de recursos, me va a permitir negociar. En este caso, si yo requiero financiamiento, tendré que buscar dónde consigo este financiamiento. Pero si yo tengo un excedente, puedo usarlo o mejorar el uso de mis recursos. Aquí vamos a ver la relación entre la necesidad de recursos y los recursos negociables, ¿no? Aquí vamos a comprobar la necesidad de recursos que tenemos y la negociación de empresas a corto plazo, ¿no? La negociación que podemos hacer de recursos a corto plazo. Si yo necesito recursos a corto plazo, necesito financiarlo a corto plazo. Entonces, determinando cuál es la necesidad de recursos, con el análisis que hemos hecho anteriormente, me va a permitir buscar los recursos necesarios para conseguir que la empresa no malgaste recursos o el tema financiero en distraer recursos a largo plazo para corto plazo. Entonces, si nosotros el recursos, el NOP, lo determinamos, si podemos tener la necesidad de recursos que lo puedo conseguir a través del manejo
de mis proveedores, de los activos, de los pasivos corrientes a corto plazo, solamente voy a buscar la necesidad de este recurso que me pueda coincidir o que pueda buscarle mucho más a corto plazo. Si no hago el análisis que he realizado anteriormente, yo no tendría la capacidad de determinar qué tanto recurso necesito. El análisis del NOF o la necesidad operativa de fondos me va a permitir determinar cuál es el recurso necesario que necesito en el corto plazo, que es mucho más fácil conseguir un financiamiento de este tipo que un financiamiento mucho más global. Lógicamente, pero manejando la información. Si yo no tengo información, va a ser mucho más difícil poder determinar la necesidad de recursos financieros. A modo de resumen, podemos determinar todo lo dicho. Aquí tenemos que, de acuerdo al análisis del NOF con el fondo de maniobra, vamos a llegar a dos conclusiones. Si tenemos excedente de tesorería, significa que tengo recursos necesarios para poder cubrir mis recursos a corto plazo. Si no tengo recursos necesarios, voy a permitir buscar financiarme a través de recursos forzados o pasivos forzados. El excedente de tesorería es el escenario óptimo. En caso de que me falte recursos, tengo que buscar forzar a mis pasivos. Como les repito, la forma mucho más barata de buscar un financiamiento es a través de nuestros proveedores o acreedores a corto plazo. Incluso hasta el personal, incluso hasta el Estado puede jugar a favor nuestro. Supongamos que yo tengo que pagar o necesito recursos para 2, 3 días y yo tengo que pagar a la SUNAT o al Estado ese dinero, pues sería un suicidio pagarle al Estado hoy si necesito ese dinero para cumplir un objetivo a corto plazo. Entonces, determino, si yo no pago hoy al Estado, a través de la determinación de mi declaración jurada, ¿cuánto es la tasa de interés por no pagar un par de días? Determino tanto. Me sale mucho más barato no pagarle a la SUNAT en 2 días porque ese recurso lo necesito para un tema financiero a corto plazo que me va a tener una mayor rentabilidad. Eso es en el mejor escenario. Otro escenario, supongamos que yo tengo que pagar gratificaciones, vacaciones, CTS. Yo sé que el tema del personal es un tema bastante delicado, pero también yo puedo jugar de poder manejar esos recursos para poder utilizarlo. Entonces, por lo tanto, lo que estoy haciendo es minimizar el gasto financiero de la empresa y optimizando mis recursos. Se llama el pasivo forzado. Estoy forzando un pasivo. De igual forma, si yo tengo que pagarle a un proveedor hoy, pero si yo tengo la capacidad de negociarlo y trasladarlo 2, 3 días y ese recurso usarlo para algo mucho más productivo en la empresa, lo puedo hacer. Entonces, esa capacidad de análisis, esa capacidad de negociación, lo tiene que tener clarísimo el controller o el gestor. Caso contrario, pues sin información, sin ese análisis tan fino, va a ser difícil lograr hacer este tipo de jugadas financieras, económicas y contables. Yo quisiera terminar esta exposición con una de las grandes reflexiones de este gran estratega Peter Drucker, que dice, la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Quiere decir que yo puedo tener una estructura organizacional espectacular. Dice, la mejor estructura no garantizará el recurso, pero muchos dirán, estoy gastando mucho dinero en una estructura organizacional. No está gastando, está invirtiendo. Pero dice, pero la estructura equivocada es una garantía del fracaso. Quiere decir que quizás no se pueda vivir de una buena estructura, pero sí se puede morir por una mala estructura. En otras palabras, un buen gestor no es un costo no es un gasto para la empresa, es un costo, porque cuánto cuesta un buen gestor y cuánto cuesta un mal gestor en la empresa. Cuánto nos va a costar tener que pagar un costo financiero muy elevado por un mal manejo
contable, económico, financiero, como intuición y con todas las herramientas que se necesita para conseguir el éxito empresarial. Gracias. Estamos aquí siempre para poder absolver y esperemos me sigan a través de mi canal. Hasta la próxima.